Bueno, en este video les enseñaré cómo hacer una calculadora de valles usando nuestro programa RStudios. Y para esto aquí ya tengo lo que es el, el programa, la función creada. Entonces vamos a empezar desde cero, crear un nuevo script. Entonces lo primero que debemos hacer es declarar las variables o los vectores en este caso que vamos a usar en nuestra función. Entonces yo voy a crear el vector que va a ser la probabilidad marginal, que va a ser un vector obviamente, y voy a crear la probabilidad condicional, que también va a ser un vector que vamos a usar en una función. También voy a usar una probabilidad, el resultado total que vamos a obtener al final. Entonces también voy a usar otro vector, le voy a llamar nombre probabilidad. Entonces, aquí le damos la función que vamos a utilizar, le damos cualquier nombre que deseamos. En este caso yo le voy a dar función de TB, que significa el teorema de Bayes. Entonces, para esta función, lo que debemos hacer es, digamos, el nombre de la función. Entonces, para hacerlo función necesitamos la siguiente palabra. Función, que es esta de aquí. Entonces le vamos a pasar los parámetros que vamos a usar en esta función. Entonces en este caso el parámetro va a ser probabilidad marginal y la probabilidad condicional. Le copio y pego nomás, que son los parámetros que yo le voy a dar en esta función. Entonces aquí también voy a usar un como tipo acumulador que me va a calcular las sumatorias de todas las probabilidades. Entonces voy a llamar una variable sumatorias, y va a ser de tipo double. Y también voy a declarar una probabilidad total, que es la que me va a calcular la probabilidad total para el teorema de Bayes. Pro total. Y también va a ser double. Luego, necesitamos las dimensiones del vector que vamos a usar. Y obviamente, tanto la probabilidad marginal como la probabilidad condicional van a tener la misma dimensión. Entonces, voy a declarar una variable que se va a llamar dimensión. Dim, lo voy a poner nomás. Para saber qué dimensión tiene mi vector, usamos la siguiente palabra, que es let. Y con esto aquí ponemos el vector del cual queremos saber su dimensión. Cualquiera de los dos estaría bien porque los dos tienen la misma dimensión, por ende. Entonces, ahora por consiguiente, vamos a usar un for, el cual nos va a permitir calcular las sumatorias para poder realizar el teorema de Bayes. Entonces, declaro un int i, empieza desde 1 hasta que llega a n, a dimensión, y dentro de esto vamos a hacer las sumatorias. Entonces aquí digo sumatoria va a ser igual. La sumatoria como para calcular la sumatoria, entonces necesitamos, como vamos a ir sumando cada vez, ya llamamos a la misma variable sumatorias más. Aquí debemos multiplicar las dos probabilidades, la marginal como la condicional. Entonces digo pro marginal en la posición i por pro condicional en la posición i. Entonces, con este for estamos calculando las sumatorias para poder realizar el teorema de Bayes. Entonces, y por último usamos un último for
hacemos el mismo proceso. Y en este for vamos a calcular ya lo que es el teorema de Bayes. Entonces, para hacer el cálculo del teorema de Bayes, usamos ya nuestra vector que teníamos acá, que habíamos creado antes. Entonces, a este vector, primero, antes de eso, debemos hacer la probabilidad total. Primero calcular la probabilidad total. Para calcular la probabilidad total, entonces decimos todo esto hacemos la misma multiplicación y todo eso tenemos que dividir para las sumatorias. Que estamos haciendo referencia al teorema de Bayes. Entonces, aquí estamos haciendo la multiplicación de la probabilidad marginal por la probabilidad condicional en cada posición, dependiendo obviamente cuántas probabilidades haya yo ubicado. Entonces, y eso lo dividimos para las sumatorias, que es la parte en la cual nos pide el teorema de Bayes. Y por último, para esto de ir ya obteniendo el resultado, porque esto me va calculando por cada una, según yo tenga. Entonces, para acumular todo esto, entonces ponemos probabilidad, coma, pro total, probabilidad total. Y esto me va a permitir calcular la probabilidad total. Y como es una función, como es un método, entonces tenemos que retornar return probabilidad, el vector probabilidad. Aquí ya tenemos lo que es nuestro método. Y para hacer los cálculos vamos a usar este ejercicio de aquí, que dice la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. Luego nos dice la probabilidad de que suene si se ha producido algún incidente es de 0.97 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es de 0.02. Entonces, esta es la probabilidad si dice que haya un accidente si en una fábrica que dispone de alarma es de 0.1. Esta es la probabilidad marginal. Las dos probabilidades condicionales serían las siguientes, que dice que suena la alarma si se ha producido algún incidente. Entonces, las probabilidades marginales tienen que sumarme 1. Entonces, como solamente nos da este dato, obviamente si le restamos 1 a 0,1 nos da 0,9. Entonces, voy a limpiar esto. Entonces, vamos a crear aquí un vector 1, que va a ser las probabilidades marginales. Y voy a usar scan para poder ingresar los vectores que yo desee. Y un vector 2 para las probabilidades condicionales. El vector 1 es para las marginales y el vector 2 para las probabilidades condicionales. Asimismo, como son datos que yo voy a ingresar, llevamos a la palabra scan para poder ingresar estos datos. Y ahora ya para poder yo usar ese uso al calcular, entonces simplemente pongo print y llamo a la función. El nombre de la función era función tdb y envío los datos. Envío los datos de parámetros que son vec1, vec2. Y de esta manera me estaría calculando. Entonces vamos a hacer este procedimiento de nuevo. Ya, aquí en vec1 hacemos clic en la consola e ingresamos. Primero en vec1 debemos ingresar las probabilidades marginales. Entonces la primera me decía que era 0.1 y si a esa le resto 1, obviamente de ley las dos probabilidades tienen que sumar 1, entonces de ley tengo que ingresar el otro que es 0.9. Doy doble enter para decir que ya no necesito más en ese vector. Vamos con el siguiente vector, 0.97, 0.02.
también doble clic. Y por último, doy el print que me dice, este es el resultado, 0.56. Entonces, aquí ya tengo el diagrama de árbol hecho. Aquí tengo 0.01 que ocurre el incidente y 0.09 que no ocurre el incidente, o sea, estos dos valores. Me dice 0.97 cuando ocurre el incidente y no suena la alarma. Y 0.02 cuando no ocurre el incidente y suena la alarma. Esos dos datos. Esta es una calculadora que está en internet. Entonces, aplicando los datos de la calculadora de Bayes, tenemos que la probabilidad no se produzca, que la probabilidad de que no se produzca ningún incidente es de 0.057. Y aplicando aquí la fórmula de teorema de Bayes nos da 0.057. Entonces, esta sería la función para poder crear una calculadora de Bayes en R.